1504 en toda la República Argentina. Y ahora nos vamos a comunicar, como todos los miércoles, con nuestra compañera Thaís Gadea Lara. Hola Thaís, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, vos, como todos los miércoles, yo me quedé pensando. Bueno, a veces los martes, a veces los jueves. Claro. Bueno, tenés razón. Como todas las semanas, tendría que haber dicho, ¿no? Como todas las semanas, con nuestra compañera Thaís Gadea Lara. Bueno, ay. Sí. ¿Por qué me asustaste? Porque en realidad algo de lo que vamos a ver ahora, estoy ahí muy con la agenda por cuándo son las elecciones en Estados Unidos. Entonces yo ya dije, no, ya miércoles de esta semana, cada día cuenta en los votos. Pero antes de meternos con los Estados Unidos, vamos con una noticia que nos debe preocupar a todos desde el punto de vista internacional, porque según un análisis del sitio Carbon Brief, que tomó información de distintas fuentes científicas, como por ejemplo la NASA, ya hace esta estimación de que 2020 va camino a ser el año más cálido desde que se tienen registros. Y es importante, digamos, este récord porque estaría superando al 2016 sin, digamos, que se haya producido el fenómeno del Niño, porque 2016 fue el año más cálido registrado en la historia, también porque ese aumento de las temperaturas se vio intensificado por el fenómeno del Niño. ¿Esto ya es un resultado final? No, hay que tener en cuenta que puede haber variables, ¿no?, en los próximos meses. Sobre todo también hay que ver cómo se desarrolla el fenómeno de la Niña y cómo esto puede incidir en las temperaturas, pero al menos la información que nos muestran los meses, ¿no?, que ya ocurrieron en este año, cada uno de los primeros 9 meses del año ha mantenido sus propios récords individuales, ¿no?, de temperaturas en relación con los análisis de los años anteriores. Y esto, recordemos que lo que está evidenciando es que justamente por el aumento, ¿no?, en las emisiones de gases de efecto invernadero que proceden de nuestras actividades, es que se produce este aumento de la temperatura, y es justamente lo que no necesitamos, o por lo menos lo que la ciencia, ¿no?, ya ha evidenciado que no necesitamos para poder alcanzar un escenario con efectos de cambio climático menos dramático. Así que veremos en el desenlace de los próximos meses si finalmente 2020 se convierte, ¿no?, en el año más cálido desde que se tienen registros. Debería ser que no, por todo esto que ha pasado, digamos, y porque hemos frenado por unos meses al menos. Yo recuerdo cuando te lo decía muy exaltado y vos decías, pará Daniel, tranquilo, porque hay que ver cuando vuelva todo a la normalidad, cuando se vuelva otra vez a poner en funcionamiento todo qué es lo que pasa. Realmente sería terrible si así fuera, porque con los meses que hemos parado no sirvió de nada, evidentemente. A ver, sí, hubo una reducción en las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero, y se estima que en el total del año esa reducción, como vos bien decís, por las medidas de confinamiento y la suspensión de actividades productivas, se estima que va a haber una disminución. Pero ahí hay que diferenciar lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es? La emisión son los gases que uno digamos, emite y dirige a la atmósfera. La concentración es la cantidad de gases que queda en la atmósfera. Entonces, la suspensión de actividades tuvo una incidencia en cuanto a las emisiones, en cuanto a la cantidad de gases que enviamos a la atmósfera. Pero en realidad lo que sigue incrementándose y lo que mantiene niveles récord es la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Y por qué? Porque eso es el resultado no solo de las emisiones actuales, sino también de las emisiones pasadas. Entonces es también ahí una cuestión, ¿no?, técnica, de comprender que sí, hubo una incidencia, pero que en realidad igual los números siguen preocupándonos, y que también hay que comprender que la forma de hacer frente al cambio climático no va a ser quedándonos en nuestras casas, sino modificando, ¿no?, justamente todas aquellas actividades desde las cuales más se generan gases de efecto invernadero. Así que seguramente en los próximos meses vamos a tener una confirmación o no, o 2016 seguirá manteniendo, ¿no?, el podio respecto de ser el año más cálido del cual se tienen registros. Y sobre esto también va a incidir en los próximos años lo que efectivamente ocurra el próximo martes, y por eso yo recién me sorprendía, ¿no?, en qué día de la semana estamos, porque el próximo martes vamos a estar con los ojos puestos, ¿no?, en lo que ocurra en las elecciones en los Estados Unidos, que desde el punto de vista climático son
clave porque Estados Unidos es el segundo país más emisor de gases de efecto invernadero. Y te acordás que la semana pasada yo te adelantaba que cambio climático era uno de los temas en el último debate que hubo entre los dos candidatos. Fue el último segmento de este debate que tuvo lugar. Trump vino un poco repitiendo, ¿no? Aquello que decía, como que venían haciendo todo bien, responsabilizando más a China y a otros países por ser más emisores, pero lo que fue interesante, bueno, Biden volvió a insistir también en cuál es su política para promover la transición hacia energías renovables, pero quizás lo más destacado del segmento fue cómo Trump logró un poco acorralar a Biden respecto de cuál es su postura sobre el fracking y sobre los combustibles fósiles, y a lo cual Biden terminó respondiendo que no va a prohibir el fracking. Recordemos que el fracking es un método, ¿no?, alternativo para poder explotar aquellos hidrocarburos no convencionales. Es un método de fractura hidráulica y es lo que hoy más se usa, por ejemplo, para la extracción tanto de petróleo como de gas natural. Nosotros acá tenemos el ejemplo de Vaca Muerta, que es con método de fracking. Entonces Biden dijo que no lo va a prohibir, insistió en el gas natural como un hidrocarburo necesario para la transición hacia energías renovables, así que eso tuvo algunas respuestas contrarias, ¿no?, del movimiento ambientalista, porque no lo ven desde ese punto de vista, pero también ahí hay un motivo político, ¿no?, por el cual Biden se, digamos, expresó a favor de continuar con el fracking, que tiene que ver con los votos, básicamente. Digo, hay estados como el de Pensilvania, en donde el fracking es la actividad más importante, y si uno anuncia que va a prohibir esa actividad, efectivamente va a tener una respuesta negativa en los votos. Entonces, esto no deja de ser un análisis dentro del marco de lo que justamente son las elecciones. Y el otro dato, que la próxima semana me voy a cansar de repetir y explicar esto, pero no importa, o sea, la comunidad climática, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo el martes, el 3, y lo que ocurra también el miércoles 4. ¿Por qué? Porque independientemente de si gana Trump o gana Biden, el miércoles 4, un día después de las elecciones, cuando ya estemos viendo los resultados, digamos, ya sepamos quién ganó y quién perdió, Estados Unidos hace efectiva su salida del Acuerdo de París. O sea, ya a partir del miércoles no está en el marco de lo que son las negociaciones del acuerdo. Dependiendo de quién gane, es que esa salida se hará efectiva, digamos, continuará los próximos 4 años, o a partir del miércoles vamos a ver cómo es que va a ser, ¿no?, para regresar, porque recordemos que para Trump, él lo ve hoy la salida del Acuerdo de París como uno de sus anuncios cumplidos de campaña y como una de las mejores decisiones que tomó, y Biden habla de regresar al Acuerdo de París para justamente hacer frente al cambio climático. Así que esas son las cosas que durante las próximas semanas, la próxima semana vamos a tener, ¿no?, la mirada atenta, porque recordemos, como Estados Unidos es el segundo país más emisor, lo que haga o no en función de cambio climático no va a incidir solo en su territorio, sino que nos va a incidir a todos. Así que sobre eso estamos en la cuenta ya regresiva, y vamos a profundizar en función de los resultados que tengamos la próxima semana. Y mientras tanto, si te parece, en lo que ya se ha convertido, ¿no?, el reporte de todos lamentablemente, los martes en nuestro repaso. Sí, a ver, con quizás podemos decir alguna noticia positiva que tiene que ver que hoy ya no estamos hablando ni de 9 ni de 10 provincias con focos activos de incendios, sino que en los últimos días, y también gracias, ¿no?, a las condiciones climáticas de precipitaciones, en el reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de hoy, había 3 provincias con focos activos de incendios: Salta, Jujuy y La Rioja. Te diría que esta cifra desde el lunes, ¿no?, que ha bajado notablemente en comparación con los últimos meses. Veremos si se mantiene, porque recordemos que acá estamos hablando de incendios intencionales, ¿no? Entonces, aun cuando se logra extinguir y controlar la situación, ya hemos visto en los últimos meses que después se repitan. Pero también lo interesante que está pasando estos días en relación con los incendios es que ayer comenzó a debatirse en el Senado este proyecto de reforma a la ley de manejo del fuego, que lo que busca es extender a un plazo de 30 o 60 años que no se pueda cambiar el uso de superficies que hayan sido afectadas por incendios. Esto lo que buscaría es evitar, ¿no?, la especulación inmobiliaria o productiva. Ahora, vos me decís, bueno, eso es necesario, como es tomado, ¿no?, por el ambientalismo. En verdad, ya por esa propia ley
y también por ejemplo, la ley de bosques nativos, ya hay artículos que hablan justamente de reparar las superficies dañadas. Entonces hay que tener en cuenta que esto no quede como, bueno, un acto político que se hizo algo respecto de los incendios, cuando en realidad las leyes son buenas, las normativas son buenas, pero acá siempre el problema que Pero no estamos se hablando cumplen, claro. es de su implementación y de que se trabaje después con todos los actores que tienen que implementar esas leyes. Porque si vos pones esa prohibición a 30 y 60 años, pero después no tenés identificación de los responsables, sanción no para los responsables, estamos hablando de un nuevo agregado más desde el punto de vista de ley, pero que no va a tener una real implicancia en la práctica. Entonces, algunos lo ven como algo positivo, algunos lo están viendo como la solución a la problemática y otros están siendo un poco más precavidos en decir, ojo, que la historia, ¿no?, en materia de legislación ambiental en Argentina habla mucho de que el gran problema y el gran desafío siempre es la implementación y el control de estas leyes. Así que sobre esto también vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Muy bien, Thaís, muy clarita como siempre con todo tu informe. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas una buena tarde, Thaís. Nos vemos el martes que viene, no te confundas, ¿eh? Sí, el martes vamos a estar y con mucha información por lo que esté pasando en los Estados Unidos. Así es. Muchísimas gracias, Thaís. Muy bien, señor.